Bueno, Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Es un privilegio para mí y también yo creo que lo debemos de considerar todos. Es un privilegio poder estar reunidos para que juntos nosotros adoremos el nombre de nuestro Dios. Vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en donde se le conoce la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, hermanos, perdón. A veces digo Colosenses, a veces digo Romanos, pero es a los Gálatas. Así que yo les pido por favor que hagan un sacrificio conmigo, que se pongan de pie y que leamos juntos Gálatas capítulo 3. Y en esta tarde vamos a estar considerando los versículos del 6 al 14. Carta que también se le conoce, muchos estudiosos la conocen también como la carta magna de la libertad cristiana. Hablando acerca de la libertad que nosotros tenemos en Cristo, ya no dependemos de obras, de ley ni de nada, sino por la obra únicamente de Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, versículos de 6 al 14, y leemos de la siguiente manera: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oremos. Padre, una vez más, te damos las gracias y te rogamos, Señor, te rogamos, yo te ruego que use, Señor, mis labios para que pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. No por lo que yo voy a decir, sino por la obra que tú haces en el corazón de lo que tu palabra dice. Y la misma responsabilidad, Señor, tengo yo de preparar mi corazón y este estudio, como también la misma responsabilidad tiene el que está o va a estar sentado. Y ambos necesitamos de ti. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y que nos guíe y que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nos conduzca hacia toda verdad, que nos enseñe toda verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento.
Seguimos con el estudio entonces de esta carta dirigida a esta región de Galacia, en donde el apóstol Pablo escribe a un número no conocido de iglesias. Lo cierto es que ellos recibieron el mensaje del Evangelio, abrazaron lo que Pablo llegó predicando con otros hermanos que le acompañaban, entre ellos Bernabé, uno que fue arrastrado por una hipocresía que hubo ahí, un judío convertido al cristianismo, y todo iba caminando bien. Todo iba caminando bien, llevaban una vida coherente con su profesión, con el Evangelio. Han experimentado la libertad que Cristo ha traído a ellos. El problema por lo cual Pablo escribe esta carta es porque estos hermanos están viendo tentados de regresar a las cosas de las cuales ya habían sido liberados. Sométanse a esto, hagan lo otro, guarden este día y todas estas cosas. Habían comprendido que al reconocer a Cristo y lo que Cristo había hecho por pecadores, como usted y como yo, sin saber o sin haber tenido que llenar ningún requisito, sin cumplir ninguna ceremonia, eso les había otorgado libertad. Eso había descargado sus mentes, había descargado sus corazones, como también sucede en la actualidad nosotros. Alguien se siente culpable de pecado, culpa de pecado, el Señor nos libera de toda culpabilidad a través de su sacrificio en la cruz. Habían probado las mieles de la libertad al no tener que guardar ningún tipo de aspecto de la ley mosaica. Reconocieron un día que Cristo murió por ellos y que cuando Él dijo, consumado es, esa salvación fue completa, sin añadir y sin quitar nada. Hasta ahí estamos bien. Bienvenido, hermano Francisco. Adelante. El panorama cambia. La situación cambia cuando hay un grupo de estos hombres en esta región, conocidos como los judaizantes, promoviendo estas cosas de las cuales estas iglesias, estos hermanos habían sido liberados. Y estos que un día se mostraron fieles, estos que un día cantaban, estos que un día proclamaban el Evangelio, proclamaban a Cristo, un día están entonces regresando a la pasada manera de vivir, a las cosas que la ley les exigía. Y Pablo llega y ve como el trabajo que había hecho por mucho tiempo y que había hecho con mucho sacrificio han implicado cosas, aspectos en su vida, incluidos sufrimientos. La Escritura nos enseña que lo tenían como loco, lo dejaron apedreado ahí en la entrada de la ciudad. Y todo eso se está viendo opacado y las carretas se le están trabando, por decir algo. ¿Se imaginan ustedes lo que Pablo pudo haber estado sintiendo en ese momento? Desánimo tal vez, una decepción que después de que se va deja una iglesia bien firme. Él pudo haber dicho en su mente, bueno, estos hermanos están firmes, han creído el Evangelio, han creído en Cristo, entonces yo puedo ir a otras regiones a predicar, pero ¿qué pasó? Recordemos que este Pablo es un hombre que se ha tomado bien en serio eso de la comunión con los hermanos. Recordemos que este hombre es de esos hombres que eso de amarse los unos a los otros con entrañable amor y con entrañable misericordia se lo ha tomado bien personal hasta el punto de decir, no me importa entregar mi vida, yo mismo me gasto y aún me gastaré con tal de que ustedes lleguen a la meta. Les llama hijitos, les llama hermanos. Hijos míos, como lo vamos a estar viendo más adelante en la carta. Así que después de un corto saludo, pasa del 1 al 6, pasa y dice que está maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Le ha tocado que defender el evangelio
y también le ha tocado que defender su apostolado. En el versículo 1:11, capítulo 1, versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es un mensaje puro. Y no solamente con los judaizantes tuvo que defender su evangelio y su apostolado, sino que también aún con un hombre que era considerado como columna, Pedro. Llegó ahí, estaba actuando hipócritamente con los hermanos, con los gentiles, y dice que Pablo lo tuvo que resistir cara a cara en el capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pero no de condenar en el sentido de mandarlo al infierno, que era merecedor del infierno, sino de pararse y decirle: ¿qué estás haciendo? Estás actuando hipócritamente. ¿Cómo es que antes estás comiendo con los gentiles, pero ahora vienen unos que están siendo enviados por Santiago, por Jacobo? Entonces te retraes, te apartas de ellos. ¿Qué pasó? Luego, ya en el capítulo 3, como ya lo vimos, el tono sube en el capítulo 3, versículo 1, y dice: oh Gálatas insensatos, ¿qué pasó con lo que tienen en su cabeza? ¿Qué pasó con todo aquello que yo les he estado enseñando? ¿No echaron mano a ese conocimiento del evangelio? Ustedes están dejando arrastrar por estos judaizantes. ¿Qué les pasó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y eso era era lo mandatorio para el mensaje del evangelio: conocer a Cristo y a este crucificado, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y si hay algo a lo que todos podemos decir amén, es que todo lo que Pablo predicaba tenía una completa unidad en la Escritura. No se contradecía en lo que predicó, ni tampoco en lo que escribió, porque el mismo Espíritu, el mismo autor divino fue por quien lo hizo. Ese Espíritu, el cual ellos habían recibido mediante la fe, fue un regalo gratuito, como nosotros lo estuvimos viendo la semana pasada en capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Y eso a manera de introducción para poder ubicarnos bien hasta dónde estamos. Hombres que estaban regresando a las antiguas tradiciones. Y la sección que nos ocupa en esta tarde entonces es de maldición o de maldición o de condenación a bendición. Ese es el nombre de mi sermón. ¿Qué hacemos nosotros para demostrar que lo que estamos diciendo es verdad? Todo depende de lo que nosotros queremos demostrar, ¿no es cierto? Si usted dice que tiene una casa, bueno, usted no va a decir que tiene una casa porque se le ocurrió y porque dice de repente esta casa es mía y va y no, usted tiene que mostrar un documento que valide lo que usted está diciendo. ¿Quiere afirmar la historia de una nación, si es verídica o no? Bueno, entonces vamos a los libros de historia, vamos a ver qué dice la historia, si eso es veraz o no. Estaba escuchando ayer lo que fue el relato o un relato de lo que fue la vivencia del Titanic. Y ahí se van paso por paso y dicen qué pasó. Entonces se van a la historia, se van al documento para afirmar lo que están diciendo. Y al parecer Pablo en esta ocasión va a ir a algo que la audiencia a la que le está hablando conocen bien. Va a ponerles, por ejemplo, a Abraham, al padre de la fe, a alguien que ellos consideraban como su mayor patriarca, Abraham.
Y es por eso que va al capítulo 3, versículo 6 y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y para captar su atención, pasa entonces a utilizar otro recurso. Ya utilizó el recurso de la persuasión, ya incluso lo regañó y ahora va y utiliza otro recurso. Ahora pasa a hablar de un tema que ellos conocen muy bien y es de la ley, en donde hay un protagonista humano muy particular, Abraham, y que muy seguramente estos judaizantes lo citaban en su herejía. Y a que muchos de ellos lo consideraban como un padre espiritual. Y si hay una prueba positiva en el Antiguo Testamento que enseña que la salvación es por fe y no por obras, gira alrededor del patriarca supremo del judaísmo, Abraham. Y esta sección que nos corresponde, como he dicho, en esta tarde la vamos a dividir en 3 puntos. Del versículo 6 al 9, Pablo da una prueba positiva en el Antiguo Testamento que la salvación es únicamente por fe. De los versículos 10 al 12 nos va a dar una prueba negativa de que la salvación no puede ser por obras de la ley. Y en los versículos 13 y 14, que va a ser mi tercer punto, nos va a dar una muestra del Evangelio, de la esperanza que hay y que usted y yo no tenemos en Jesucristo, que usted y yo tenemos en Jesucristo. Mire la prueba positiva. Y no vamos a ir palabra por palabra, sino que vamos a resumir la idea, vamos a condensar la idea de cada sección que yo les he mencionado, del 6 al 9. Vamos a ver la prueba positiva y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, ahí hay una promesa ya para usted y para mí, para nosotros, de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Se recuerdan este relato? Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, Dios le hace una promesa. Según Génesis 12, del 2 al 3, que es lo que dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es esa promesa. Después de esa promesa recibe un mandato. ¿Cuál era ese mandato? El de circuncidarse como ilustración de la necesidad de la limpieza espiritual del pecado que moraba en ellos, que moraba en el pueblo. Eso lo vemos en Génesis 7:10 y dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Fueran cuales fueran, o sea cual sean los argumentos de los judaizantes, quedaban sin excusa porque la defensa de Pablo no era un razonamiento propio. Tenía su vertiente en el retrato y en el relato que ellos conocían muy bien y era de la ley, de algo que ellos conocían. La cita en el Antiguo Testamento, ahí mismo en Génesis 15:6, es el relato en donde Dios promete darle a un hijo. Y ahí es como que empieza más a tomar forma la promesa de engrandecer su nombre sobre la tierra. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Llegamos entonces a Génesis 18:10. Dios le promete dar un hijo a Abraham.
Y como todo ser humano y como todo buen humano, ¿qué hizo Sara cuando Abraham le dice, Dios nos va a dar un hijo? Se ríe, no cree. Dice Génesis 18:10 que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Sin embargo, Dios fue fiel a su promesa. Ya ella se considera tal vez ya no apta para concebir. Ve a su esposo y lo mira más imposible todavía, de 100 años. Pero Dios, fiel a su promesa, nace Isaac. La fe de Abraham, después del nacimiento de ese hijo, es probada. ¿Qué pasa con Isaac? ¿Qué le dice Dios? Génesis 22, nosotros vemos este relato. Dios le pide como sacrificio a su hijo, a su único hijo, aquel por el cual había pedido por toda su vida y aquel, ¿qué pasa? Dios se lo pide como sacrificio y no vemos a Abraham negando a su hijo, sino está dispuesto a sacrificarlo. Abraham, un hombre que creyó. Al final Dios proveyó un cordero para que fuera sacrificado en vez de su hijo. El niño ya está ahí, Isaac ya está acostado, ya hay leña, ya hay fuego, ya está el cuchillo preparado. Y se le aparece el ángel de Jehová a Abraham y le dice, detén tu mano, mira ahí ahí entre el monte hay un cordero, sacrifica ese cordero. Y el cordero es provisto y Isaac, va ahí. ¿Qué ejemplo para nosotros? Jesucristo dio a los judíos incrédulos, dijo a los judíos incrédulos en Jerusalén, en Juan 8:56, con respecto a Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, dice el Señor en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces, salen siempre los judíos. Le dijeron ellos, los judíos, ¿aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham? O sea, ¿cómo me puedes decir que ha visto a Abraham, aquel que es nuestro padre, si apenas no tiene ni siquiera 50 años? ¿Y qué les dijo Jesús, probando su eternidad? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomando entonces piedras para arrojárselas, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Así que el propósito de Pablo por el cual lo hace, quiere probar este argumento que es por la fe, es para confirmarles una vez más que la salvación ha sido o no ha sido de otra manera que no sea sobre la base de la fe, y se los confirma desde las Escrituras, desde la ley que ellos conocen muy bien. Y cuando los gentiles y cuando los judíos se salvan, cuando el gentil se salva, lo hace como gentil. Cuando el judío se salva, lo hace como judío. Lo cierto es que ninguno de estos dos grupos se salva o se pierde a causa de su identidad racial o del lugar en donde nacieron o por guardar cualquier tipo de costumbres. Aquellos que se salvan son salvados a causa de su fe, y aquellos que se pierden por su incredulidad. En otras palabras, si esperamos que la salvación venga como el resultado de someterse al rito de la circuncisión, cualquier persona, sin importar si es judío o si es gentil, hace nula la gracia de Dios en su vida y en consecuencia está gritando desde su interior
lo que dice Gálatas no es cierto, entonces por demás murió Cristo, y eso lo vemos en Gálatas 2:21. Después de eso entonces, después de la prueba positiva, pasamos entonces a la negativa del versículo 10 al 12, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Los judaizantes y sus víctimas aquí en esta región sabían que la justificación era por la fe y por consiguiente sabían que no era por la ley. Versículo 10, Pablo se los recalca y le dice, el apóstol le vuelve a decir que no se dan cuenta. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y una pregunta como esa, hermanos, tiene que llevar a un verdadero profesante del Evangelio a considerar, obviamente, esta enseñanza, pero también a considerarnos a nosotros en dónde está fundada nuestra fe. Pudiéramos descansar nosotros en algún tipo de obra que nosotros hacemos, por muy bien intencionada que sea. Pudiera hacerlo. ¿Acaso se les olvidó, hablándole siempre de la ley, Deuteronomios, el último libro de la ley mosaica? ¿Acaso ustedes andan echando mano con su enseñanza errada a todo esto? Pablo citando Deuteronomio 27:26, lo mismo que les dice en la segunda parte del versículo 10 de Gálatas 3. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Gálatas, hermanos, el nuevo pacto que se llevó a cabo en la cruz, en ese pacto hemos sido libres de la maldición de la ley. Y no porque la ley sea mala en sí, porque todos estamos de acuerdo, la ley no es que sea mala en sí. Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. No es que la ley en sí sea mala. Entonces, ¿cuál es el problema con la ley si ella es perfecta? Bueno, el problema es que ni ustedes, dice Pablo, ni nosotros tenemos la capacidad de cumplir y permanecer en esa ley. Entonces, en todas estas cosas escritas en la ley, porque si la salvación depende por el cumplimiento de esta ley, entonces está firmado y está sellado que ustedes están bajo maldición. Y Pablo sigue diciendo, como ya se los ha dicho en otra carta, como a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, sigue en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esto lo enseña de manera precisa el Antiguo Testamento. Deuteronomio 27:26, ya lo vimos, que no puede ser por la ley. Y luego vamos a ver en Habacuc 2:4 que dice que debe de ser por la fe. Habacuc 2:4 dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, la fe y la ley se excluyen la una de la otra, no se pueden mezclar.
están en total contraste. Eso es como agua y chocolate, como agua y aceite, perdón. No hay relación en ninguna de ellas. Vivir por la ley es vivir por un esfuerzo individual y lleva y tiene como consecuencia inevitable el fracaso, tendría como consecuencia inevitable la condenación y por consiguiente la muerte. Eso sería vivir por la ley. Pero vivir por la fe es dar una respuesta positiva a la gracia de Dios y eso conduce a la justificación, a la vida eterna y consecuentemente al gozo que jamás terminará. Romanos 10 del 2 al 4 enseña una vez más, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es cierto, judíos, ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conocen a Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, versículo 4, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y eso entonces, al ver ya una prueba positiva, luego una prueba negativa, eso nos lleva a los versículos 13 y 14, donde nos llevan a nuestra aplicación, cómo eso puede beneficiarnos a nosotros. Cómo eso puede darnos una idea, cómo debe de lucir la vida de una persona que ha confiado únicamente en Cristo. Y aquí es como que Pablo les está diciendo, Gálatas, todos aquellos que han leído esta carta, ustedes que están leyendo esta carta, iglesia que está reunida en esta tarde, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Se imaginan qué es eso? Eso es el evangelio desplegado en toda su gloria. ¿Cómo es que nosotros, siendo culpables, viene un santo y se va y se sacrifica por nosotros? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y en la tradición judía antigua, cuando alguien era encontrado culpable de algo, de un delito, de cualquier cosa, lo apedreaban, lo amarraban en un poste, en un árbol o lo que sea, y lo dejaban ahí todo el día, olvidado. Eso significaba una maldición. Y Cristo estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el domingo pasado nosotros vimos ya que una vez nosotros, el Señor nos salva a nosotros, en el momento de la salvación, cada uno de nosotros recibe la promesa del Espíritu, las arras del Espíritu. Él les ha redimido. Y en el original esta palabra redimido es comprar la libertad de un esclavo. Y ese precio que pagó fue único y fue suficiente para redimir a la humanidad entera. Por muy grave o por muy leve que haya sido o sea un pecado cometido, Cristo y su sacrificio es suficiente para pagar esa deuda ante la justicia del Padre. Como dice Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso era requerido para el perdón de los pecados. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Y para aquellos que creemos y confiamos en Él, esas dos palabras, por nosotros, y aquí yo quiero que nos centremos un poquito, esas dos palabras, por nosotros, se convierten en unas o en algunas de las palabras más maravillosas,
más bellas y más trascendentales en la Biblia para nosotros. Todo porque Dios envió a su amado Hijo para sufrir el castigo del pecado del hombre y para expiar su pecado por nosotros. La pregunta sería, ¿estoy incluido yo? Ese por nosotros, ¿puede decirlo cada uno de nosotros o cada uno de ustedes? Por nosotros. Todos aquellos que ponen su confianza en el Salvador crucificado es libre de la maldición que Él llevó por nosotros. Todo lo que Dios prometió a Abraham en cuanto a la salvación y las bendiciones que se extienden a todo el pueblo, a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y se le añade el cumplimiento de la promesa del Espíritu a cada creyente al momento de su salvación. Hay un Espíritu, el Espíritu Santo reposando sobre nosotros. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ahí está, nosotros tenemos la promesa del Espíritu. Qué maravilloso evangelio. La pregunta entonces segunda sería, si bien es cierto, nosotros no tenemos el deseo de circuncidarnos, nosotros no estamos guardándonos de comer algún alimento, porque sabemos que el Señor lo ha bendecido a través de la oración. Ya en un momento vamos a estar ahí comiendo algo. Es cierto que tampoco nosotros tenemos como regla o como base el hecho de guardar un día o lunas nuevas o todas estas cosas. Es cierto. Pudiera ser entonces también que ninguno de nosotros descansa en ninguna obra, por muy bien intencionada que sea. Pero puede ser que nosotros no nos retraigamos también de ciertos alimentos. Pero el problema podría pasar. O sea, este otro contexto, estas son otras cosas, costumbres. Pero a nosotros nos podría pasar. Ellos confiaban en la ley, confiaban en sus obras. ¿Confiamos nosotros en algún conocimiento? Ellos conocían la ley. Confiamos en que un día repetimos la famosa oración del pecador. Ellos recitaban la ley de memoria, instruidos en la ley. Esa era la tradición del tiempo. Deuteronomio 6 dice de que van a ir y van a repetirla y le van a enseñar a sus hijos donde vayan, al acostarse, a levantarse. Ellos repetían todo eso, sin embargo no les servía, como tampoco a nosotros nos serviría alguna vez haber repetido una oración pero no vivir de acuerdo al Evangelio, como a ellos les estaba pasando. Confiamos en que pertenecemos a una denominación en específico. Nosotros somos bautistas, nosotros somos reformados, sí, pero se nota eso en la vida diaria de cada uno de nosotros. Somos misericordiosos, somos compasivos. También podría ser el caso de que nosotros confiamos en que tenemos amigos muy famosos, tenemos pastores que son muy conocidos. ¿Es de ayuda eso para tu fe y para tu vida cristiana? También falta otra cosa. Cuando Pedro fue allá a Jerusalén, lo único que le dijeron estas tres columnas es que se acordaran de los pobres. Y Pablo dice que diligentemente se acordaba de los pobres. ¿Será que también nosotros podríamos confiar y al hacer alarde de que nosotros nos acordamos de los pobres, vamos y ayudamos y todo eso? ¿Será que eso también es causa de justificación? No.
Confiamos también en que nosotros somos generosos en la iglesia que asistimos, somos generosos con nuestras ofrendas. No, tampoco eso podría ayudarnos. Lo único que nos puede ayudar a nosotros, hermanos, es lo que Pablo está tratando de decirle a estos Gálatas. Gálatas, ustedes conocen la ley, la conocen a la perfección. ¿Qué les pasó? Un día abrazaron el Evangelio, han regresado a todas estas cosas. Lo único que a ustedes les hace falta, como también a nosotros como iglesia, es confiar únicamente en la obra de Cristo. ¿Y cómo se va a reflejar eso? Solamente diciéndolo. No, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero entonces al oír la palabra de Dios, ¿cuál sería el resultado? ¿O cuál sería lo que la palabra esperaría? Una vida de obediencia. Yo no puedo decir que tengo fe y viviendo una vida en desobediencia. No sería coherente. Nuestras mejores obras serían como trapos de inmundicia. Así que, hermanos, confiemos en aquel que es el único que puede dar vida a los huesos secos, al único que puede dar vida a osamentas espirituales, aquel que es digno de toda gloria y de todo honor, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que un día Pablo dijo un día en 2 de Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo o lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es solo a través de Cristo, y qué bueno que la salvación no depende de obras y que no depende de nosotros. Qué bueno que la salvación depende de nuestro Dios. Qué hermoso que es así. Qué bueno que es así. Porque si dependiera de nosotros, firmado y sellado, están condenados. Qué bueno que la salvación depende únicamente de la fe en Jesucristo, no de obras, no de ley, y que esa fe, se va a ver reflejada en una vida de obediencia. ¿Cómo? ¿Cómo quiero ser conocido yo en mi iglesia? ¿Cómo quiero ser conocido yo en mi hogar? ¿Cómo quiero ser conocido yo en la sociedad? Quiero ser conocido por alguien que quiere vivir una vida piadosa, que quiere vivir una vida extendiendo misericordia, o quiero ser conocido como un contencioso. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, te damos las gracias una vez más porque tu evangelio, Señor, se refleja y está reflejado, plasmado desde los escritos de la ley y de los profetas, cuando fue prometida la salvación a los gentiles, nosotros, con Abraham. Gracias, Señor, porque nosotros lo único que debemos de hacer, Señor, es obedecerte, depositar nuestra fe, nuestra confianza, Señor, en ti, para la salvación de nuestras almas. Te necesitamos y te rogamos, Señor, desesperadamente que nos asistas en esta carrera. Solos no podemos, solos, Señor, estaríamos perdidos. Solo seríamos como estos judíos que querían lograr y ser justificados a través de su obediencia a cosas por las cuales tú ya habías pagado. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder escudriñar tu palabra, considerarla en todos nuestros caminos, Señor, y lo más importante, obedecerla. Y una vez más, solos, Señor, no podemos.
que tu Espíritu, Señor, nos guíe hacia toda la verdad. Oramos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, por quien, el que se hizo maldición por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.